que afecta a nuestra sociedad, los fraudes financieros. Esta investigación periodística, realizada con rigor y compromiso, arroja luz sobre las prácticas criminales que se esconden tras el sistema financiero y que lamentablemente suelen pasar desapercibidos. A continuación, me voy a permitir presentar a nuestro distinguido presidente, el doctor Arturo Miguel Chipul y Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La licenciada Teresa Carvajal, representante legal del Barzón, RC. El licenciado Héctor González Amador, director general de Eureka. Y al Zoom nos acompaña el doctor Ignacio Omar Migueles Loera, experto en seguridad. A continuación, será el uso de la voz del doctor Arturo Miguel Chipul, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues es un gusto recibirles. En primer lugar, a quienes nos van a acompañar justamente por parte del Barzón, del Estado de Veracruz y de Eureka Medios. Muchas gracias por acompañarnos. Desde luego a todas y todos quienes se encuentran aquí en el auditorio, profesoras, profesores de la Facultad de Derecho, del doctorado en Derecho, alumnas, alumnos de la licenciatura en Derecho y el doctorado en Derecho también de esta entidad académica, a quienes nos acompañan en línea, por supuesto, y al público en general. Bueno, hoy tenemos el gusto precisamente de presentar este trabajo de investigación. Nosotros somos un instituto de investigaciones jurídicas y realmente, además de la investigación que se realiza en el marco de esta entidad académica, nos sentimos siempre muy congratulados de poder también hacer la difusión acerca de investigaciones, ¿sí?, de corte periodístico, de corte científico, que se hacen por parte de otras instituciones. En este caso, el sistema financiero criminal y los fraudes que a nadie le importan es justamente producto de una investigación que hace apenas un par de semanas, ¿sí?, los aquí presentes, pues tuvimos la oportunidad de platicarlo en una reunión, pues digamos muy interesante, porque nos presentaron justamente estos avances acerca del trabajo que se hace por parte de estas organizaciones para poder no solamente llevar la asesoría legal en casos muy complejos, sino también para evidenciar cuáles son los riesgos que en el marco de el sistema financiero y las nuevas tecnologías se vienen dando. Lo platicábamos justamente que en el marco del Buen Fin que acaba de pasar, pues todas y todos utilizamos justamente las tarjetas de crédito, utilizamos las plataformas que los bancos o diversas empresas pues establecen para poder justamente hacer compras, para mover el dinero, y muchas veces no conocemos los riesgos que conlleva todo esto. Las tecnologías han generado grandes oportunidades para poder facilitarnos la vida, pero también ciertos riesgos que es importante señalar. Entonces yo agradezco mucho a los integrantes, a las y los integrantes del Barzón de Veracruz y por supuesto a Eureka Medios, quienes han desarrollado este trabajo de investigación sumamente interesante y además que nos ayuda a reflexionar justamente acerca de lo que es el uso de las tecnologías, del sistema financiero y cómo se puede utilizar también con fines criminales. De alguna manera, pues esto en el marco de la ciencia jurídica nos ayuda también a llevar la reflexión acerca de algo muy importante, ¿sí? A veces la ley contempla ciertas cuestiones que en la realidad no se llevan a cabo, siempre va a existir una brecha entre norma y realidad, pero también que el uso de las tecnologías con fines criminales muchas veces va mucho más adelante de lo que el propio derecho puede justamente contemplar y las instituciones pueden perseguir. Entonces, bueno, que sea justamente un evento en el cual nos ayude a reflexionar acerca de todas estas cuestiones. Y bueno, pues sin más, les doy nuevamente la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Agradecemos al doctor Chiquili Castillo su mensaje. Sin más preámbulo, para guiarnos a través de los detalles más relevantes de esta investigación y sus impactantes hallazgos, contamos con la presencia del licenciado Héctor González Amado, director editorial de Eureka, del que me voy a permitir leer una síntesis curricular. El licenciado es comunicador y periodista con estudios en mercadotecnia política y electoral. Ha sido responsable de estrategias de comunicación digital en campañas políticas locales y federales y de marcas comerciales como Los 40 Jalapa y Realia. Director editorial de medios de comunicación como Beca Medios, El Demócrata y En Contacto. Su labor periodística siempre ha estado enfocada en temas sociales de género y derechos humanos. En 2019 recibió el Premio de Periodismo de Jalapa y en 2024 el Premio de Periodismo de Investigación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas por su reportaje Sistema Financiero Criminal y los fraudes que a nadie le importan. Seremos el uso de la voz al licenciado. Muchas gracias. Creo que no me pasa más. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Ya. Se está jugando. En línea sí se escucha, no hay problema. En línea, sí. ¿En línea sí? Bueno, voy a hablar un poco fuerte para ver si acá nos escuchamos. Creo que ya estamos ahí. Pues primero agradecer al instituto, a la Universidad Veracruzana que pues tan generosamente nos abren estos espacios para discutir y reflexionar acerca de pues temas tan relevantes. Como pudieron escuchar, esta investigación pues se realizó durante algunas semanas, en realidad, digámoslo para concretarlo como un producto periodístico, pero pues en realidad es el resultado de mucho tiempo de trabajo, no solamente periodísticamente de Eureka Medios, sino también de El Barzón. Sino también del Barzón que pues ha realizado esta labor tan relevante, ¿no? Y con tanta pertinencia social. La investigación, el sistema financiero criminal, los fraudes que a nadie le importan, es pues un intento, un asomo, decimos nosotros, desde el periodismo a un problema tan complejo y que guarda tantos resquicios que a veces creemos que apenas estamos empezando a explorar. El reto de realizar esta investigación fue de manera inicial encontrar un trazo narrativo que nos permitiera estructurar una historia que pudiera ser contada de manera digerible. Los temas financieros, los temas legales son de difícil cobertura para el periodismo, sobre todo fuera de la Ciudad de México. En el interior de la República, la verdad es que es todavía más complejo para los periodistas poder avanzar de manera rigurosa y especializada, digamos, hacia el abordaje de estas temáticas. Y ese fue el primer reto, buscar la forma en la que pudiéramos concatenar todas estas historias. A través de este trabajo estamos presentando diferentes historias que nos permiten revisar cómo el sistema financiero tiene fallos tan graves que allí pueden coexistir diferentes tipos y modalidades de delito. Cuando empezamos a platicar con la licenciada Teresa Carvajal acerca de diferentes casos que ha representado desde el Barzón y que ha estudiado, nos dimos cuenta que pues prácticamente el sistema financiero está diseñado para cometer el mínimo error y a partir de ahí pues caer en una situación pues de engaño, de robo, ¿no? Donde no hay además una serie de estructuras que hagan posible una defensa fácil, por lo menos, ¿no? Accesible. Y esa fue la preocupación que desde el periodismo observamos. Porque además, usualmente cuando hablamos del sistema financiero pensamos mucho en los bancos, en la utilización de los productos financieros, las tarjetas, los créditos, etcétera. Pero si lo vemos de una manera más amplia, como fue el intento de este reportaje, nos daremos cuenta que también el sistema financiero priva a muchas personas de acceder a servicios confiables, que estén regulados por entidades
por instituciones o pues por el sistema en sí, ¿no? Y ese también es una barrera que genera pues todos estos fraudes. Un dato que nos alarmó muchísimo cuando iniciamos la investigación es que en el año 2023 ocurrieron un total de 8.098.268 fraudes en el territorio mexicano, más de 8 millones. Y nos preguntábamos por qué ocurren estos fraudes, si se trata de falta de pericia al manejar las aplicaciones móviles del banco o de falta de información al momento de utilizar las tarjetas de crédito. Pero algo muy interesante es que sí hay un gran número de fraudes, es decir, que se cometen, digamos, de manera electrónica, pero pues representan nada más 2 millones, ¿no? El resto, más de 5 millones, se siguen cometiendo de manera tradicional, es decir, por vías más bien informales, ¿no? De formas, sobre todo, muy estudiadas, de manera meticulosa para poder engañar a las personas. Y algo que también preocupaba era cómo podíamos plasmar la manera en que el propio sistema hace pensar que las personas que son víctimas de los fraudes son quienes tienen la culpa de haber caído en esta situación. Pero la realidad es que, bueno, hay una serie de instituciones, de autoridades que se van involucrando o deberían involucrarse en las diferentes etapas. Entonces, lo primero que hicimos fue trazar como una línea de tiempo la forma en la que se dan estos fraudes, y por ahí descubrimos que hay algunos que pues serían tan fácil impedirlos como generar alguna regulación diferente desde el municipio, ¿no? Alguna inspección, alguna revisión rigurosa. Algunos otros corresponden más bien a las instituciones de orden nacional, ¿no? Como la Conducef. Algunos sí tienen allí una falta de legislación. Y bueno, ese era el reto, tratar de encontrar el punto que nos permitiera plasmar todas estas historias. Por darles datos, digamos, de los 20.000 millones, 20.018 millones que se robaron en 2023 como parte de estos fraudes, solamente se está recuperando el 30%. Estamos hablando de una pues cifra muy menor, ¿no? Considerando que es un negocio de 20.000 millones al año, ¿no? No sé para qué servirían a las entidades, a los gobiernos, 20.000 millones de pesos. No sé cuánto representaría, por ejemplo, me pregunto, en el presupuesto de la universidad o en el presupuesto de seguridad, ¿no? Pero la realidad es que es un negocio millonario, como lo podemos ver. Y sí, si bien ahí nos explicamos probablemente por qué no ha habido como cierta injerencia, la verdad es que también podemos observar que a partir de aquí y de echar luz sobre las diferentes instituciones que se pueden involucrar, es que podemos entonces contribuir a la búsqueda de soluciones, ¿no? Ya lo decía, algunas son muy simples, como hacer alguna regulación en el municipio, en los reglamentos, ¿no? De comercio, por ejemplo, y algunas otras sí requieren un trabajo mucho más profundo. Encontramos a lo largo de esta investigación, además, que hay diferentes causas. Con la entrevista también que hicimos al ingeniero Mireles, que más adelante vamos a poder escuchar, nos dimos cuenta de que, pues sí, hay un diseño, es como un traje hecho a la medida para cada perfil. De manera que nadie de quienes estamos aquí nos encontramos a salvo de caer en una circunstancia. Y habrá quien diga, pues yo no tengo tarjetas de crédito o yo no ni siquiera utilizo el banco, pero eso no nos libera de estar bajo esos riesgos, ¿no? Desde la economía informal, desde las formas, digamos, más tradicionales de acceder a un préstamo, a un crédito, desde allí podemos estar generándonos una vulnerabilidad. Pues sí, a medida que también no hay una solidez institucional o que falta apretar algunos tornillos en el andamiaje de este sistema, ¿no? Entonces, esta parte para nosotros fue muy importante. El trabajo de Eureka Medios se ha centrado siempre en contar historias donde las personas son el centro de nuestro trabajo. Es por eso que encontramos en los fraudes un tema interesante para contar.
Y pues la forma en la que quisimos colaborar, el intento para abonar a buscar soluciones a esto, fue justamente poder visibilizar de esta forma los problemas, ¿no? Dejar un poco de lado este estigma que pesa sobre las personas que se encuentran en una situación de deuda o en una situación o que han sido defraudadas, porque muchas veces se responsabiliza diciendo que se tiene la culpa, ¿no? Que la persona que está en esa situación tiene la culpa. Y quisimos superar ese tema, intentamos superar ese debate acerca de quién tiene la culpa, porque la realidad es que pues cuando la culpa no es de nadie, pues resulta ser de todos, y yo creo que es ahí donde Eureka intentó revisar estos temas. Por supuesto, esto es solo el inicio de este trabajo que pretende extenderse y pretende avanzar y profundizar hacia la parte también judicial de cómo se llevan a cabo pues cómo avanzan las investigaciones o si se están realizando o si hay personas que se encuentran enfrentando algún proceso legal por esta situación, que es grave porque si por un lado hay casos en los que es un simple engaño muy básico y muy tradicional, también hay otros donde se encuentran estructuras que podríamos considerar como grupos organizados de delincuentes y que están desarrollando herramientas tecnológicas muy avanzadas, muy sofisticadas para poder realizar este saqueo, ¿no? Ya decía, un robo que representa más de 20,000 millones de pesos al año. Entonces, esa fue la intención. Yo les quiero invitar a que, pues si no han tenido oportunidad de revisar el trabajo, puedan después revisarlo con mayor detenimiento. Lo encuentran en eurecamedios.mx, en el micrositio Sistema Financiero Criminal. Allí ustedes pueden encontrar esta narrativa que además es una narrativa que se hizo en diferentes esferas. Se puede leer, se puede ver, se puede escuchar, y con cualquiera de las plataformas que ustedes decidan, si quieren solo escucharlo, solo verlo o solo leerlo, van a poder entender el general de la historia que les quisimos contar. Y todo, por supuesto, a través de las estrategias legales que la licenciada Teresa Carvajal y el Barzón desarrollaron para la defensa de estos casos. Entonces, bueno, pues yo con eso cerraría, con la invitación a que pudieran revisarlo, y pues posteriormente también si alguien tuviera alguna pregunta, pues con todo gusto, para eso estamos ahí. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado González Amador por su participación. Para comprender la importancia de esta investigación y su impacto en la sociedad, la siguiente participación será de la licenciada Teresa Carvajal. Y en cuanto al aspecto de ciberseguridad en el contexto de los grandes financieros, la participación será por parte del doctor Ignacio Marciales Loera. Me voy a permitir leer sus índices curriculares. La licenciada María Teresa Carvajal Vázquez es una abogada litigante con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con estado de deuda, cofundadora de la Asociación Civil Barzón de la Resistente Civil Estado de Veracruz AC. Se ha destacado por su lucha contra los cobros injustos e ilegales en el sistema financiero. Su experiencia la ha llevado a participar en seminarios internacionales, coordinar foros regionales e incluso presidir la Comisión Especial de Reestructuración del Barzón, Movimiento Jurídico Nacional. Ha colaborado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CONDUCEF en la protección de los derechos de los deudores y usuarios de servicios financieros. Además, es autora de la columna semanal Debo, no niego, pago lo justo, y conductora del programa de radio Por Amor a tu Dinero. Su labor ha sido reconocida con el premio al mejor proyecto social del Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz y el reconocimiento Mujer Valiosa por su destacada lucha en defensa del patrimonio de los deudores. El doctor Omar Mireles Loera es licenciado en Física por la Universidad de Guadalajara, licenciatura en Derecho por la Universidad Comercial Administrativa de las Américas, tiene una especialidad en dictaminación pericial, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tiene una maestría en Ciencias por la Universidad de Guadalajara y es doctor en Ciencias por la Universidad de Guadalajara. Le cedo el uso de la voz a la licenciada. Bien, muchas gracias, pues bienvenidos todos a este espacio. Pues en primer lugar, muy contenta, muy agradecida con el doctor, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas
porque esta ha sido una oportunidad de poder regresar pues, a mi casa de estudios. Yo soy egresada de la licenciatura en Derecho de aquí de la Universidad de Veracruzana, como ya lo comentaron. Y bueno, el Barzón, que es una lucha social de la que orgullosamente soy parte, que este año cumple 19 años en el estado de Veracruz, precisamente el sábado se cumple nuestro 19 aniversario y bueno, lo estamos celebrando con ustedes aquí en el marco de un evento académico de esta relevancia, que lo es la presentación pues, de este trabajo de investigación periodística. El Barzón, para ponerlos un poco en contexto de manera breve y rápida, es una asociación civil que tiene por finalidad dar apoyo, ayuda, acompañamiento a todas aquellas personas que se encuentran en situación de deuda. El Barzón tiene un antecedente histórico que ha sido, pues, desde el año de 1994, un grupo que tuvo como finalidad la defensa del patrimonio, la lucha inicia en el campo, y este es el motivo por el cual hoy estamos también muy agradecidos con Eureka Medios por haber tenido la oportunidad de, a través del trabajo tan importante que ellos hacen a nivel periodístico, poderle dar pues una imagen y un contenido visual a los casos que suceden todo el tiempo, que en este caso son los fraudes, que todos hemos sido tocados por los fraudes o tenemos un conocido que fue tocado por alguna problemática de esta naturaleza, sobre todo casos de impunidad, en donde pues 1 de cada 3 pesos, ya lo decía quien me antecede en el uso de la voz, solamente 1 de cada 3 pesos se recuperan de estos fraudes que se cometen pues diariamente. ¿Y qué hace el Barzón hablando de fraudes? Si originalmente su lucha pues es la defensa de los cobros injustos, bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Nuestra lucha, que originalmente se cierne sobre la defensa del patrimonio de las familias y de las personas en contra de la usura y del cobro alto de intereses leonino de las instituciones de crédito, de los particulares, de las financieras, por ejemplo, hoy como usuarios de servicios financieros nos enfrentamos a un reto mayúsculo y quizá todavía más grave que la usura. Y ese reto, ese problema, ese enemigo son los fraudes financieros. Cada día descubrimos una nueva modalidad de abuso, de fraude, de alguna forma de extorsionar, que genera el vaciado de los bolsillos y la afectación directa en la economía de las familias. Este problema, al momento en el que llega a tribunal, y lo vamos a ver ahorita con unos videos, vamos a tratar de que la explicación sea rápida para no aburrirlos, es muy difícil que logre un buen puerto porque o necesitan contratar un abogado o necesitan ir con un abogado, incluso a una instancia que debiera ser conciliatoria, que es gratuita, pero es hasta este momento un tanto difícil de acceder, como lo es la Conducef, por ejemplo. Y si hiciéramos una lista de cuáles son los organismos a los cuales podemos acudir después de haber sufrido un fraude, en algunas ocasiones tendríamos que enumerar, por ejemplo, Profeco y ponerle un tache porque no es competente. Después Conducef y también ponerle un tache porque no es competente. Después seguirnos con la fiscalía y ponerle otro tache porque no se atienden ahí este tipo de asuntos. En sí, el problema no es que se cometan los fraudes, porque si hubiera instituciones que tuvieran facultades y competencias legales con las que pudiéramos llegar a tribunales a obtener fallos justos y que las personas fueran restituidas de su dinero, entonces tendríamos un problema entre particulares como el tema de la usura o como cualquier otro conflicto social al que nos encontremos. Lo que sucede con los fraudes es que las instituciones que actualmente reciben este tipo de quejas tienen falta de competencias legales o de facultades, o incluso no hay leyes en las cuales ellos puedan apoyarse para revisar y poder entonces brindarles protección a las personas. Estamos en una época en la que hemos hablado ya mucho tiempo en eventos de Presidium respecto a la protección de los derechos humanos y a los grandes avances que hay en relación a feminicidios, por ejemplo, ¿no? A temas que antes eran poco visibles. Pero hoy tenemos fraudes financieros como delitos de cuello blanco que se quedan en la impunidad. Tenemos feminicidios financieros, porque si una persona pierde todo su dinero, siendo mujer, por ejemplo, pues queda en una ruina total y totalmente imposibilitada pues para llevar a cabo su vida cotidiana. Ahora,
Este trabajo obedece a mostrar en sí 5 casos, solamente nos va a dar tiempo de ver 3 de ellos, en donde vamos a explicar un poco lo que fue sucediendo y de qué manera estas personas fueron encontrando la solución a su problemática. La finalidad es que todos podamos salir de aquí el día de hoy haciendo un poco de conciencia o pensando sobre ese pendiente que a cada uno de nosotros corresponde, y por eso es que el Barzón se acercó primero Eureka, a la sociedad civil organizada y hoy a un instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de que poco a poco vayamos sumando hasta que todos logremos entender que este problema nos involucra a todos y entre todos tenemos que buscarle solución desde las leyes y desde facultar a nuestras autoridades en sus competencias, hacerlas robustas para que entonces quienes delinquen se inhiban o sean sancionados. Solo de esta manera se van a frenar los fraudes. Sin embargo, hasta el día de hoy parece que el cobijo de la impunidad es lo que permite que hoy cada quien les pueda poner pues hasta un negocio de fraudes. Decíamos hace un tiempo en tono de broma que hoy cualquiera puede poner una financiera clonada, por ejemplo, sin que nadie haga algo al respecto. Pero bueno, eso fue solo la presentación y ahora sí los invitaría a ver, por ejemplo, la participación de David para que puedan ustedes observar de qué se trata. Sí. Entonces, pasa que los robos los hacen desde plataformas digitales de muchas formas. Esta en especial la hacen desde el extranjero y realmente con formas muy sofisticadas de informática retiran el dinero de la cuenta. Normalmente pues se saben todo el procedimiento del banco y lo que pueden se lo brincan. Se hacen, en este caso fueron 8 operaciones que hacen, ellos en 8 minutos hacen un retiro que ya juntan las operaciones en cantidades muy grandes. ¿Y el banco le alertó en algún momento una notificación? No, te das cuenta el otro día, pues no estás revisando tu cuenta todos los días, entonces te das cuenta el otro día cuando checas el saldo que alguien te suplantó tu identidad de forma digital, te quedaste sin saldo. Son muy sofisticadas sus operaciones y pues normalmente uno se imagina que es gente del mismo banco, gente de alto nivel con combinación de gentes locales de los bancos. La única posibilidad es si supe de un caso ya sin inteligencia y lo que hicieron fue una suplantación de identidad. El que se presentó en sucursal y el ejecutivo pues ya estaban confundidos, le dio llaves de acceso, le dio token, le dio usuario, le dio todo, iba a hacer un cuento. Por su seguridad, él decidió participar en este trabajo de esta manera. Fue víctima del vaciado de su cuenta, en donde en 50 segundos, cada 50 segundos se hacía una transferencia hasta completar 8. En este caso, las operaciones se hicieron fuera del horario permitido por la institución de crédito a la que su cuenta pertenece. La institución de crédito o el banco tiene dentro de su normativa de banca en línea que las operaciones solo pueden hacerse hasta las 5 de la tarde. Y las operaciones en el caso de él se hicieron a partir de las 5:32 y de ahí en adelante hasta completar las 8 operaciones. Otro de los aspectos de este fraude fue que en este caso es un token físico para el acceso de la banca en línea y el número de la clave dinámica cambia cada minuto. Entonces, los delincuentes lograron acceder al sistema o ir haciendo los retiros cada 50 segundos, es decir, sin que cambiara el token. Esto nos habla de un claro crimen tecnológico que después va a explicar el doctor Mireles, que es experto en ciberseguridad. Él peritó este caso en un juzgado de oralidad mercantil aquí en Jalapa. En este caso fue llevado a tribunales. En un primer momento, David hace su reclamo a la institución de crédito
y la institución de crédito se niega a devolverle el dinero, incluso a reconocer que se trataba de un robo, de un fraude, y entonces lo que hacen es una revictimización porque tú presentas tu número de reporte y al cabo de unos días te responden diciendo que el responsable eres tú, es decir, que te autorrobaste porque para poder retirar el dinero usaron tu NIP, tu clave de acceso interdinámica a través del token físico y con los datos que que solamente el usuario en línea puede utilizar. Entonces el banco decía que se trataba pues prácticamente de un autorrobo, ¿no? Y se negó a devolverle el dinero. Posteriormente, en esta cadena de reclamo, llegamos a la Conducef y en la Conducef el banco presenta a su apoderado con un informe que decía todo y a la vez decía nada, logs de transferencias y bitácoras prácticamente inentendibles, incluso en mensajes encriptados y algo que no está al alcance de un usuario de servicios financieros conocer. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros le entregamos el dinero al banco, lo hacemos a través de un contrato de depósito. Esto quiere decir que el banco es el guardiano, es el depositario de nuestro dinero. Por eso es que tiene la obligación de respondernos ante la falta de ese dinero que nosotros le dimos a guardar. Si cuando nosotros pedimos que nos devuelva ese dinero, el banco se niega a hacerlo, tiene que acreditar plenamente el por qué no está ese dinero en la cuenta. Por eso es que hay una cadena de reclamo. Después vamos a la Conducef y justo en esta instancia el banco se sostiene diciendo que se había utilizado el token físico y que había sido pues la responsabilidad del usuario, la forma en la que se había retirado ese dinero, pero sin pronunciarse de manera específica respecto a por qué la clave dinámica cambió cada 50 segundos en lugar de cada minuto o por qué permitió operaciones fuera del horario. De esta manera, y después de obtener cero conciliación, pero sí un dictamen técnico a favor del usuario, llegamos a un juzgado federal de oralidad mercantil radicado aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, este es otro de los puntos. Hay que contratar un abogado que sea experto además en esta materia. Y una vez, tanto para el ofrecimiento de pruebas y todo esto, que además todos como abogados, los que somos abogados sabemos, ¿no? El costo que esto implica. Y en esta instancia, después de las audiencias, después de los peritajes, que además en materia de pruebas, pues el tema de la ciberseguridad y de todo esto que se señalaba había acontecido en el robo por parte del banco de manera imputable al banco, pues nos da la razón el tribunal y declara que el banco o condena al banco a devolver el dinero al usuario más los intereses. Incluso en esta instancia y con una sentencia ganada después de casi 3 años de cometido este ataque, el banco presenta un amparo y derivado de lo que sucede ahorita, bueno, lo que sucedió con el paro judicial y bueno, la carga de trabajo, pues es la hora que ese amparo no se ha resuelto y si bien nos va hasta el otro año. O sea, este caso va a ser prácticamente 5 años sin que David haya podido recuperar su dinero a pesar de haber hecho todo este procedimiento, ¿no? Cuando es un asunto que si hubiera el mecanismo coercitivo efectivo, por ejemplo en la Conducef, para que con estos datos mínimos que son de manera fácil de comprender que fue una operación hecha fuera de horario, que además por eso se gana ese caso, pues fueron hechos fuera del horario, pues entonces el banco tenía que haber estado obligado a devolver de manera inmediata. ¿A cuánto se le condena a pagar al banco por la demora en devolver el dinero? 6% legal anual, lo que señala el Código de Comercio. Realmente es una vacilada comparado con los intereses que nosotros pagamos si solicitamos un crédito. Entonces, aquí sería posible que pudiéramos tener la participación del doctor Mireles. Él conoce muy bien este caso porque peritó sobre este apartado. Doctor. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Mucho gusto, mucho gusto. Todo un verdadero placer a la Universidad Veracruzana por este espacio, al Barzón y a Eureka Medios por invitarnos en su momento a participar en este asunto. Sí, creo que todo este trabajo es un trabajo muy valioso de muchas maneras diferentes. Entonces, felicidades por todo esto. La parte complicada en este tipo de asuntos, así como lo está diciendo la licenciada, una son los tiempos.
Sí, los tiempos creo que es algo que siempre están contra nosotros. Pero hay otra parte complicada, y también lo mencionó la licenciada, y es que este caso en particular, o ese tipo de asuntos que tienen que ver con nulidad de transacciones, son asuntos muy técnicos, pero por desgracia no solamente es jurídicamente técnico, tienes que convivir con algo que normalmente es antagónico al derecho, que es la informática. Sí, la prueba más fuerte, la prueba que más peso tiene en asuntos de nulidad de transacciones es la prueba es la prueba en informática. Entonces, eso obliga a los abogados de entrada a pensar diferente. Sí, a aprender cosas nuevas, a abrirse a algo que normalmente le dan como ciertas vueltas. Y aquí, pues esta parte también se vuelve vital. Es importante en este caso la prueba en informática porque vamos a trabajar con datos informáticos. A fin de cuentas, el banco va a presentar bitácoras de operaciones, va a presentar datos que vienen de los servidores, perdón, y que me dicen cómo funcionó el servidor, etcétera, etcétera. Sí, entonces son datos muy técnicos. Toda la parte que tiene que ver con ciberseguridad también es muy técnica. De hecho, hace un momento, hace una hora y media, acabo de salir de un juicio igual, de nulidad. Y ahí también la pelea en ciberseguridad siempre es muy interesante. Las jurisprudencias señalan que las instituciones bancarias tienen dos obligaciones. Sí, en ese caso la carga de la prueba es una carga. Perdón. La carga de la prueba es una carga dinámica y la tiene el banco. El banco tiene que demostrar dos cosas. ¿Sí? Todo el trabajo pericial, toda la estrategia tiene que irse para demostrar dos cosas. Número uno, el banco tiene que demostrar de una manera muy clara que el día y hora del hecho su sistema funcionó de manera perfecta. Número dos, tiene que demostrar también de manera muy clara que las transacciones en controversia fueron validadas por el sistema de banca en línea a partir del análisis de la firma electrónica del cuentaviente. ¿Sí? Y son dos cosas que podrían parecer muy sencillas para el banco, pero realmente no lo son. ¿Sí? Por ejemplo, una máxima de la informática es que no existe un sistema 100% seguro. Si no existe un sistema 100% seguro, banco, ¿cómo vas a demostrar que tu sistema no tiene fallas? Que tu sistema no es vulnerable. ¿Sí? De entrada, el trabajo ya empieza a ser complicado. Número dos, otro punto importante aquí, es que las instituciones bancarias son muy renuentes a entregar datos informáticos valiosos. Ellos alegan mucho que si entregan datos, por ejemplo, del comportamiento de la seguridad de su sistema, van a vulnerar a otros usuarios, vulneran su propia seguridad, etcétera. No es cierto, así la realidad es que ese es un alegato vacío. Sí, pero ellos lo utilizan mucho. Pero al momento de que no te entregan los datos, cuando el asunto sube a colegiados no le queda otra que decir, no estás demostrando una de las dos cosas que estás haciendo, ¿sí? O que tienes que demostrar que tu sistema es seguro. Con la firma electrónica pasa algo muy similar, ¿sí? ¿Cómo se valida una firma electrónica? ¿Cómo el sistema sabe que es el cuentaviente y no un tercero que está usurpando su identidad? Sí, esa parte también es complicada, no, parece sencillo, o sea, como en un pensamiento rápido parece algo muy sencillo, pero técnicamente es algo complicado. Si ustedes me dieran todos los datos que yo necesito, yo podría llegar hasta la computadora desde donde se hizo la transacción, pero técnicamente hablando, va a ser casi imposible saber quién estuvo atrás de la computadora. Si tú no sabes quién está atrás de la computadora, es casi imposible que puedas poner al cuentaviente atrás. A fin de cuentas, aquí la palabra clave se dijo hace un momento y es demostrar. Uno de los problemas que tienen de repente los peritos que van de parte del banco es que los peritos suponen que todo funciona de manera correcta. Los peritos utilizan una lógica más o menos así. Las transacciones se dieron. Para que se dieran las transacciones significa que estaban dentro de la plataforma, dentro del sistema. Para entrar al sistema se necesita usuario NIB y token. Y el único que los tiene es el cuentaviente, por lo tanto es el culpable. Sí, pero eso es insinuar. Aquí el punto importante es que la pericial debe de demostrar. Y para poder demostrar algo necesitas información. Si la institución bancaria, que es la dueña de los datos y es la que tiene la carga de la prueba, no aporta esa información, todo eso es en perjuicio de ella misma. Sí, entonces
En un análisis serio, muchas veces lo que se concluye es que, que la demandada no aportó la información para demostrar que la transacción está vinculada a la actora. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el castillo de naipes empieza a caer y normalmente, o desde una lógica jurídica, la parte demandada tiende a perder. ¿Sí? También los colegiados están muy cargados hacia el cuentaviente, ¿sí? Por muchas lógicas diferentes. Entonces, pues esa parte es buena. Sí, dentro de toda la oscuridad que la licenciada señaló, que el camino es tortuoso, al menos aquí tenemos esa luz de esperanza. Si el trabajo jurídico se hace de manera correcta, si ese trabajo jurídico trabaja de manera coordinada con la parte pericial, el resultado es muy probable que sea favorable para, en este caso, para el cuentaviente. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Es el peritaje en ciberseguridad, la pericial informática, rendida de la parte actora, que fue el usuario, de la parte demandada, que fue el banco, y un tercero en caso de discordia. Y el caso se gana con prueba documental. Es decir, solo con el contrato de banca en línea, en donde se demuestra cuál era el horario en el que se debían de haber hecho pues, las transacciones. Es decir, ni siquiera había necesidad de haber tenido que ir a esperar tanto tiempo en un juicio si tuviéramos una competencia diferente y leyes pues, más coercitivas, ¿no? Que pudieran respaldar al usuario. El siguiente caso es el de Mariana. Llamaron un día como a las 11 de la mañana para decirme esto era el número del banco. Yo lo reconocí, que era el número del banco, y me llamó una persona que su voz era como cansada de tanto hablar, como arrastrada, como la del banco, ¿no? Yo por eso confié, porque dije, yo reconozco las voces del banco, según yo, ¿no? Ha ganado puntos de su tarjeta de débito por usar su tarjeta de débito, pero no los ha cobrado. Estamos llamándole para que usted sepa, para avisarle. Si quiere, yo le ayudo a cobrarlos. Nada más tiene que hacer unas operaciones en su aplicación. Entonces yo uso todo el tiempo mi aplicación, yo con la aplicación hago todo. Me dijeron que usted no ha ido a recoger su tarjeta de crédito física. Y yo efectivamente no he ido. Se cortó la llamada, entonces yo le volví a llamar porque dije, yo sí pensé, dije que esto es un fraude, ¿qué onda? Entonces le volví a llamar al banco. Cuando yo estaba llamando al Bancomer, a la línea Bancomer, me entró otra vez esta llamada y me dijo, cuelgue a la línea Bancomer, tengo una llamada doble. Entonces ahí fue cuando yo confié. Se cortó la llamada varias veces, no sé, 4 o 5 veces. Yo estuve en total como 3 horas en esa llamada. Porque me decían, ¿sabe qué? No se pudo en mi sistema, no sé qué, vamos a repetir la operación. Yo repetí la operación como 4 veces, con 3,600 y con 6,300. Me acuerdo mucho de sus cantidades porque eran así bien raras. Y entonces me dijo, no se meta en su aplicación, no hay 24 horas, no la puede abrir, pero mañana le voy a volver a llamar. Al otro día me volvió a llamar e hizo lo mismo. Total que al final yo no supe exactamente lo que hice. O sea, yo seguí instrucciones, no supe lo que hice. Yo había pasado de la tarjeta de crédito a la tarjeta de débito 10,000 pesos. Y ya no tenía nada cuando la volví a abrir al otro día, tenía ceros. Entonces en total fueron un aproximado de 20,000 pesos lo que fue el fraude, ¿no? El sector vulnerable en el caso de fraudes, y a esto obedecen muchas campañas que ha habido por parte de la Asociación de Bancos de México, como usted recordará esta de si te llaman y te dicen que es el banco, no es del banco, ¿no? Que además son campañas publicitarias masivas, y se dice en esa vulnerabilidad que se encuentran en las personas adultas mayores, quienes tienen problemas para acceder a los medios de comunicación digitales o para el uso de las tecnologías. Mariana tiene 42 años, es socióloga, tiene una maestría en ciencias políticas y acaba de terminar la licenciatura en psicología, y todo su mecanismo de operación de servicios bancarios es a través de la banca móvil. Entonces a ella le llaman de una línea que era del banco, como lo refiere, cuelga la llamada por la indicación de esta campaña, ¿no? De colgar y de llamar, y en el momento que llama le dicen que efectivamente está hablando el banco, retoma la llamada
y bueno, se comete el fraude de esta cantidad, que afortunadamente no era una cuantía alta. Debido a la cuantía, precisamente una vez que ya hace el reclamo al banco, el banco le dice de primera intención lo mismo, la revictimiza, en el sentido de decir que ella fue la responsable porque dio sus contraseñas, que todo fue con su consentimiento, a pesar de que ella en ningún momento proporcionó contraseñas de manera telefónica. La siguiente etapa del seguimiento no contencioso de un asunto de fraude se da en la Conducef. Esta es la instancia inmediata. Y una vez en la Conducef, en un primer acercamiento con la institución de crédito, en el informe, el banco le contesta lo mismo, que no le van a reembolsar el dinero porque se trata de una operación que fue consentida por ella. Avanzamos en el proceso conciliatorio y al llegar a la audiencia de conciliación, que fue de manera presencial, el banco llega con un informe en donde le dice, usted disculpe, aquí están sus 20 y tantos mil pesos que fue el importe de lo robado. Pero al final ponen una leyenda dirigida a la Conducef en donde le dicen, y toda vez que se da por satisfecho el reclamo de la usuaria, ya no es necesario explicar cómo fue que sucedieron las cosas. Entonces, quiere decir que en realidad, pues sí nos estamos enfrentando a un problema de ciberseguridad en las instituciones de crédito que nos hacen pensar que ninguno de nosotros, sepa o no sepa usar las tecnologías, des o no des tu número, pues estamos vulnerables, ¿no? Entonces, este caso a ella también lo acompañó el Barzón, le devuelven el dinero en esa instancia. El tercer caso es de Raimundo. Esta en especial la hacen desde el extranjero. Soy jubilado del magisterio. Fui a pagar porque tengo una tarjetita de 11,000 pesos de crédito, sí. Entonces fui a pagar y aprovechando le dice la gerente al muchacho ese, dice, oye, dice, aquí está el señor, dale su crédito. Y me llama ahí a donde están atendiendo en el número 13. Es que tiene un crédito, dice, de tanto. Le digo, no, digo, es mucho dinero. No sé, yo creo que me envolvió y todo, que me dice, firme acá, y a partir de eso me dijo, ahora venga, que voy, que me enseña que había 175,000 en el cajero. Dice, mire, con esto puede usted, si quiere entrar a un negocio, va a ganar de 1,000 a 2,000 pesos mensual. Le digo, no, gracias, pero yo negocio no sé. Ya pasó de ahí y resultó que me empezaron a descontar. Son 5,458. Si no tenemos biometría, no se puede autorizar el crédito. Además de la biometría, hay una validación a través de un número telefónico. Te llega un código de X cantidad de dígitos y... Sí. Bueno, ahí esta segunda persona que ustedes ven también con el rostro cubierto, que pudimos ver también en el caso de David, es una entrevista que realizamos a un ejecutivo de una institución bancaria, donde a través de presentarles las circunstancias en las que habían ocurrido estos diferentes casos, nos da su testimonio de cómo efectivamente hay parte de la normativa de los bancos que es vulnerada constantemente, como esta parte de que ciertos ejecutivos y personal de caja sí tienen el teléfono activo cuando están trabajando, como él ha sido testigo de que han despedido a compañeros suyos de la institución bancaria porque se sabe que están accediendo constantemente a información no autorizada, de manera no autorizada, de clientes. Es decir, estos casos que también mediáticamente se han dado a conocer, pues son casos bien conocidos al interior de los bancos, y él también, como parte de su testimonio, nos refiere que sabe de casos en los que ejecutivos del banco cometen este tipo de fraudes a través de engañar a personas, sobre todo de la tercera edad, ¿no? Para adquirir ciertos créditos, después retirar el dinero. Y a pesar de que las instituciones bancarias lo saben y lo pueden comprobar porque cada ejecutivo tiene un acceso personalizado al sistema del banco, lo que prefieren es simplemente despedirlos y tratar de callar un poco pues todo lo mediático que se pueda hacer, lo que pues el banco en gran parte vive
de la confianza que sus clientes puedan tener en él. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte, fue una pieza fundamental para el trabajo periodístico porque dentro de esta narrativa que buscamos elaborar, valoramos mucho la entrevista de él y también la información que el doctor Mireles nos daba acerca de que, bueno, al final del día solamente de dos fuentes puede provenir la información privada de este tipo, ¿no? Si no la reveló el usuario, el cliente, pues la tuvo que haber revelado el banco, ¿no? Y esta fue parte fundamental de cómo periodísticamente estamos logrando comprobar, o logramos comprobar en este trabajo, las responsabilidades no por parte de las personas usuarias, sino por parte de las instituciones. Bien, y bueno, en el caso de Raimundo, pues tenemos una persona en edad adulta mayor, efectivamente en su cuenta, actualmente le descuentan 5,458 pesos por un dinero que él nunca solicitó. Su error fue haberle dado su credencial de lector y haber firmado cierta documentación ante alguien que labora dentro de la institución de crédito. Entonces, pues realmente este tipo de situaciones sí nos hacen pensar en que a veces pues no se trata solo de un tema de ciberseguridad, sino también de protección de nuestros datos personales y todo lo que estamos poniendo pues en manos de pues las instituciones de crédito. No sé si el doctor Mireles quiere abonar porque también creo que había participado en este testimonio. Doctor. Pues en este caso, creo que aquí la parte importante, la parte que tenemos que tener así como muy presente, es que el mundo cambió. En algún momento, más o menos en el 2020, a primeros meses del 2020, todos, supiéramos o no supiéramos trabajar una computadora, estar en internet, nos fuimos al cibermundo. ¿Por qué? Porque había una pandemia. Sí, entonces el cibermundo es un lugar complicado, es un lugar que tiene riesgos. Sí, claro, tiene muchas bellezas, interconecta el mundo, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Y le da mucho poder a los delincuentes porque los vuelve invisibles. Entonces, los delincuentes están buscando la forma de robar datos, están buscando la forma de robar identidad, están aprovechando los malos hábitos de repente que tenemos nosotros para sacar información y poder crear ciertas personalidades adicionales. Y aprovechan mucho de la colusión que existe dentro de la institución bancaria, ¿sí? Para perfeccionar ese robo ese robo de identidad y poder hacer ese tipo de fraudes. Entonces, este tipo de asuntos, por desgracia, van a ser nuestro día a día. Ustedes como abogados, igual un consejo, una invitación, es que no le tengan miedo a los temas donde el derecho tiene esa amalgama con la informática. Todo lo contrario, sí creo que es momento para poner mucha atención porque es cuestión de tiempo para que les lleguen asuntos de este tipo. WhatsApp, correos electrónicos, imágenes en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, el asunto de fraudes bancarios es uno de muchos que se engloban dentro de todos esos problemas que tienen que ver con la informática y el derecho. Sí, entonces, pues el mundo cambió, hay que adaptarnos a él. Y bueno, en el caso de Raimundo es un asunto todavía no acompañado por el Barzón. Estamos en espera de que Raimundo pueda obtener el apoyo de un familiar porque le cuesta mucho trabajo incluso reunir sus documentos, tiene que hacer algunas solicitudes y bueno, pues en materia de protección de datos precisamente parte del lineamiento de nuestra organización, pues es que si tenemos un adulto mayor que tenga complicaciones para poder pues exponer su caso, entenderlo, disponer de información confidencial, pues sí tiene que ser con el acompañamiento de un familiar que también le apoye en este trámite, ¿no? En este trance. Y bueno, esto es algo que la edad adulta mayor que sí es aprovechado por los bancos debido al estado de vulnerabilidad, a la complejidad para el desplazamiento, para la dificultad en la comprensión y no se diga ya en la interposición de algún juicio. Imagínense, Raimundo, si no encuentra sus papeles, ¿no? Teniendo que ir ante un juez a explicarle su caso, a pedir a contratar un abogado, ¿no? A contratar un perito, o etcétera. Entonces, pues este es otro de los casos que nos muestran este rostro de la impunidad en los fraudes.
Y el cuarto caso, que es con el que vamos a cerrar, hay más, es un trabajo muy interesante. Ojalá que puedan ustedes visualizarlo. Está en la categoría multiformato, ya nos explicaste por qué, ¿no? Porque tiene muchos datos, sobre todo los videos. Vamos a ver el video del caso de... Sí. Y ya. Sí. Primero él venía a consumir, fue mi cliente, después comenzamos a platicar que él era un inversionista y que yo necesitaba ponerlo ya a trabajar porque se estaba perdiendo. Yo le dije que no podía pagarle porque pues realmente yo no tenía muchos recursos y él me dijo que no me preocupara, que él sabía que con las mujeres no tenía problema porque somos muy pagadoras. Fue mucho la insistencia, yo no quería, pero al final terminé cediendo. Pues él me convenció, yo dije pues sí, era buena temporada, diciembre. Le digo siempre y cuando usted quiera, que yo le pague diario. Prácticamente él venía, se le ofrecía de comer, yo le agradecía por ser una buena persona. Después terminaba la jornada, yo le contaba todo lo del día, se lo daba, solamente libraba lo de comprar para el otro día. A veces cuando él se sentía bien, lo apuntaba y cuando no, mucho dinero se le dio sin apuntar. Apuntado está más de 450,000 pesos. Nunca pensé vivir los problemas que estoy viviendo. Rosa, como ustedes lo escuchan, no es un caso propiamente ante una institución de crédito, pero sí nos muestra el rostro de que ante la falta de acceso, la falta de inclusión financiera para hacer uso de servicios bancarios, servicios financieros formales, se tiene que recurrir a lo que se llama agiotistas o usureros, que son personas que prestan con pagaré. El pagaré, pues, es un título de crédito que nos venden hoy en día en la papelería de la esquina, o que se puede incluso ya bajar de internet, ¿no? Ya se puede imprimir de internet y no te cuesta nada más que lo de la impresión, que conforme al artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si cumple con todos los requisitos que dice la ley, es una sentencia de muerte firmada de antemano, ¿no? Sí ha habido avances respecto a la regulación de las tasas de interés, en fin. Sin embargo, si nosotros firmamos como usuarios de servicios financieros un documento de esta naturaleza a un particular, ponemos en sus manos pues prácticamente hasta nuestra carta astral, todo está ahí de por medio, y una vez que somos llevados al tribunal, acuérdense que en la vía ejecutiva mercantil es notificación de demanda, emplazamiento, requerimiento de pago, embargo y de ahí para adelante. Entonces, casos como el de Rosa son el pan de cada día del Barzón, ahí sí, pero muestran el rostro también de las grandes necesidades que tenemos en la reforma al Código de Comercio. Hoy tenemos un Código de Comercio expedido en tiempos de Porfirio Díaz. Y con ese Código de Comercio en el 2024 estamos recibiendo justicia y estamos siendo sentenciados a cantidades totalmente injustas. Hablamos ya en los tribunales internacionales, ustedes como académicos han escuchado, se han pronunciado estos tribunales en sentencias respecto a que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre, precisamente por este cobro de intereses sobre intereses. Entonces, pues, no me resta más que agradecerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas la apertura para poder hacer la presentación de este trabajo. Quisiéramos que esto fuera el inicio de un camino conjunto que nos lleve a que algún día, la solución a estos problemas que hoy los vemos como algo cotidiano, pero como dice el título, recuerdo cuando nació ese título, estábamos platicando sobre cómo se le iba a poner y le dije, es que esto a nadie le importa. Y entonces se llama Sistema Financiero Criminal, los fraudes que a nadie le importan. Porque no nos importa hasta que nos pasa. No le entendemos hasta que le sucedió a nuestra mamá o a un hijo o a nosotros. Entonces, ojalá que esto sea el compromiso o el anticipo de que un día la solución a estos grandes problemas sean una ley que resuelva de tajo los grandes vacíos legales en los que hoy se cobijan pues los delincuentes de cuello blanco, la impunidad, los bancos, y que pues los usuarios de servicios financieros podamos ser sujetos de créditos transparentes,
justos, otorgados en términos legales, ¿no? Yo creo que es mucho pedir, pero pues ya viene Navidad, ¿no? Hay que hacerle la carta a Santa Claus. Y pues si no es de sueños, finalmente la lucha que yo represento, el Barzón, se trata de eso, de contribuir a que nuestro país sea verdaderamente un lugar en donde podamos vivir y convivir de manera justa y que cuando haya injusticia sean las leyes y las instituciones pues quienes pongan orden. Gracias. Espacio para 3 preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar? Dice ahí, fraudes, dan miedo, ¿no? Va a pasar Halloween. Veo muchos jóvenes aquí, pero que son estudiantes. Digo, en los ejemplos que pusimos son personas mayores, que pueden ser tus papás, pueden ser tus abuelos. De repente hay mucho nicho de mercado que puede caer en esos fraudes. Entonces, pues el mundo ha cambiado, como lo comenta el abogado. Pues hay que tener mucho cuidado. Yo creo que me da mucho gusto participar ahorita y ver muchas caras jóvenes que podrían ayudar también a dar este nuevo inicio de la digitalización bancaria de sistemas financieros. Vamos a hacer mi contribución. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bien. Cedo el uso de la voz al doctor Arturo para que haga entrega de las constancias. Gracias, maestra. Bueno, yo antes quiero hacer unos comentarios. Pues en primer lugar, felicitar a la licenciada Teresa, al licenciado Héctor y al doctor Ignacio por su participación, pero también por el trabajo de investigación que se ha realizado. Realmente coincido en este punto de que es muy importante evidenciar estas problemáticas, pero también destacar cómo justamente el Barzón y Eureka han desarrollado un trabajo de investigación realmente excelente para poder evidenciar, ir documentando cuáles han sido las problemáticas que surgen de todo esto, a través también de la historia de las víctimas y cuál ha sido la vía tanto legal como probatoria que han llevado a cabo. Y justamente a partir de eso, yo saqué algunas notas que me parece importante destacar. Como nos han hecho ver, hay todo un campo de investigación que ellos justamente nos han expresado su labor, pero que también a nosotros, ¿sí?, alumnas, alumnos de la licenciatura, del doctorado, pues también nos corresponde empezar a trabajar. Yo siempre lo he dicho, es importante que quienes estudian Derecho, la licenciatura particularmente, porque bueno, los que están en el doctorado pues ya sabemos que están dedicados a la investigación, pero los licenciados, las licenciadas en Derecho, ¿sí?, pues más que ser solo operadores del sistema jurídico, también tienen que aprender acerca de lo que es la metodología de la investigación y formarse también como investigadores del derecho, porque esa es la base de cualquier rama del derecho, particularmente el litigante, los trabajadores del sistema judicial, del sistema administrativo, de cualquier rama, pues tienen que hacer investigación. Entonces, aquí hay un marco o un área de oportunidad para ustedes, si alguna o alguno de ustedes está haciendo una tesis de licenciatura o no sabe qué tema elegir, bueno, aquí nos están destacando una investigación que además de ser excelente, que tiene toda una metodología y tiene también un trabajo de divulgación muy importante, también hay un campo de oportunidad, como ya lo dijo la licenciada, como lo dijo el doctor, como lo dijo el licenciado, ¿sí?, para poder retomarlo. Por el otro lado, yo quiero advertir esta cuestión que señalaban de manera muy objetiva, la falta de mecanismos efectivos, ¿sí?, de mecanismos de exigibilidad efectivos, porque esto nos habla de problemas en el acceso a la justicia, ¿sí? Cuando nos comentaban justamente el tema, es que ni la Profeco, ni la Conducef,
o la Fiscalía tienen estos mecanismos, ahí hablamos de un problema de acceso a la justicia, ¿sí? Y eso es algo importante, porque también destaco lo que la licenciada Tere comentó y que es muy importante, la impunidad, ¿sí? La impunidad es de los grandes problemas de nuestro país. La impunidad ronda en México más allá del 90%. No recuerdo el último porcentaje que han destacado estos estudios de percepción de la impunidad, pero me parece que estaba más o menos por el 96%. O sea, la impunidad en México es absoluta, ¿sí? Y si a eso le sumamos la falta de mecanismos, pues estamos hablando de mayores incentivos para cometer delitos, ¿sí? De mayores incentivos para inobservar la norma. Y entonces, si a eso le añadimos todo este marco en el cual pues nosotros advertimos estos problemas de ciberseguridad, ¿sí? Estos problemas justamente para pues poder tener las vías adecuadas para poder resolver estas problemáticas o para poder acceder a la justicia, bueno, pues tenemos básicamente el cóctel perfecto para seguir alimentando esta impunidad. Entonces, yo realmente destaco mucho la investigación. Ojalá tengan la oportunidad de entrar al sitio y poder ver toda la documentación que forma parte de esta investigación, porque bueno, ya lo dijeron, el tema de las tecnologías está muy vinculado con el derecho, ¿sí? Este es un gran ejemplo. Y lo decía el doctor Omar, ¿sí? Hoy en día es importante apostar a la multi e interdisciplina, ¿sí? Las abogadas, los abogados hoy en día tienen que apostarle a la multi e interdisciplina, porque a partir de ello es que podremos justamente trabajar en temas innovadores, en problemáticas que justamente las tecnologías llevan consigo. Y ya vieron grandes ejemplos, el doctor nos habló de temas vinculados con la prueba, con el proceso judicial, nos hablaron de todo lo que tiene que ver con el proceso. Ustedes llevan teoría general del proceso, llevan metodología de la investigación, llevan materias procesales, llevan materias teóricas, y ya todo eso está replanteándose a la luz también de las tecnologías. Entonces, bueno, ya cierro un poco mi participación. La verdad es que nuevamente les reitero mi felicitación por el gran trabajo que se ha hecho. Y bueno, voy a proceder a hacer entrega de algunos reconocimientos. En primer lugar, quiero entregar una constancia a la licenciada María Teresa Carvajal Vázquez. Voy a hacer la lectura. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la licenciada María Teresa Carvajal por su participación en el marco de la presentación del trabajo de investigación periodística, Sistema Financiero Criminal, los fraudes que a nadie le importan, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024 en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruz. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, y firma su servidor. Muchas gracias. Texto, hago entrega de su constancia al licenciado Héctor González Amador. Y de manera virtual le vamos a remitir su constancia al doctor Ignacio Omar Mireles Loera. Muchas gracias, doctor. Finalizo agradeciéndoles a todas y todos, y bueno, reiterando esta felicitación, pero también, como lo decía la licenciada, este es el inicio también de varias actividades conjuntas que vamos a tener. El próximo año ya también estamos planeando algunas otras, entonces les estaremos invitando. Que tengan muy buena noche todas y todos. Muchas gracias.